Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las previas presentaciones. Han calentado el ambiente y los cerebros, porque lo que toca y lo que vendrá es ponerlos en el horno a arder a los cerebros, a trabajar como pocas veces, ¿no? Bueno, mi nombre es Guillem Borrero, que es Guillermo pero en catalán. Soy, por ende, de Barcelona, de esa zona, pues hoy día al menos de España. Estudio psicología primero y después estudio filosofía, lo que lamentablemente no es tan habitual, estas dos uniones, y eso para desgracia de los psicólogos, porque la mayoría de psicólogos no saben, por ejemplo, que detrás de la psicología cognitiva tan bonita y flamante, pues está Kant o está Hume, por ejemplo, ¿no? Pues está para su ignorancia, lamentablemente. Pero bueno, no vamos a hablar de psicología, desde luego que no. Como soy español, pues hablaré con palabras españolas, porque si no se me entiende, pues pedimos a un traductor castellano-mexicano que me traduzca para hacerme entender. Y es posible que suelte alguna catalanada, porque mi lengua materna no es el español, o sea, el castellano, sino el catalán. Pues lo mismo, si no se me entiende, piden aclaraciones. Voy a hablar un poquito de mi relación con la filosofía y después lo vamos a ligar con Juan, ¿ok? No sé si han alguna vez tenido una relación cercana con la filosofía, pero de igual modo que tenemos relaciones cercanas con los objetos libros, ¿no? Casi relaciones personales, al menos yo, pues también con la filosofía. Yo recuerdo vivamente al menos dos ocasiones en las que de mano de la filosofía he conocido dos mundos nuevos, o mejor, dos maneras de interpretar el mundo, y me han fascinado por completo. O sea, son esas veces en las que antes de leer el libro, bueno, el libro no, la doctrina o dogma, porque a menudo son dogmas, ¿no? No pasa nada, tenías ciertas cosas en la cabeza y una vez has leído o has adquirido, has entendido esa nueva visión, el mundo cambia. Esos son cosas que pocas veces pasan, ¿eh? O sea, pocos autores tienen la capacidad de ocasionarte un terremoto conceptual en la cabeza, muy pocos. A ver si coinciden conmigo. Yo recuerdo con 17 años, cuando leí Platón por primera vez, que pues, fue en virtud de un examen, de lo que aquí se llama preparatoria y hacia el bachillerato, pues tenía que estudiar, y lo que empezó siendo una obligación, que era leer a Platón, pues me sacó de onda, como dirían aquí, me noqueó, ¿eh? Me flipó, diría yo. Y no porque fuera verdad lo que dijera Platón, o porque me pareciera más correcto que lo que podría decir otro, sino porque, no sé si conocen la filosofía de Platón, pero Platón te ordena el mundo, y cuando tienes el mundo ordenado, este mundo caótico, y más con 17 años, pues de alguna manera el mundo es un lugar más vivible, un lugar donde es más posible ser feliz, o donde la vida es más previsible y donde no impera el caos. De alguna manera Platón para mí fue el primero que me presentó un mundo brutal, aunque en verdad poco real, ¿no? Es ideal, pero coherente y que te daba refugio. No sé si alguna vez han sentido eso, pero pues es una joya, igual que cuando uno se enamora dice, ¿cómo no he podido yo sentir esto antes? ¿No? Esto es vida. Pues cuando uno conoce un mundo filosófico genuino, que no habrá más de 20 en 2500 años de historia, pues uno siente un placer intelectual difícilmente comparable, ¿no? He hablado de dos ocasiones en las que conocer un mundo filosófico me ha cambiado la vida, al menos la vida mental. El otro fue Hegel, no sé si comparten la opinión, y de nuevo no porque parezca más verdad, sino porque la visión hegeliana es tan original, bueno, no soy hegeliano para nada, pero es, de nuevo, ordena el mundo de una forma tan diferente, tan original, que fascina, ¿no? No es el momento de hablar de Platón ni de Hegel, sino de Juan, y además Juan habla de Hegel y Platón en su libro mediante otras palabras, y ya lo hablará él después.
Ambos casos, en este caso Platón y Hegel, luego podríamos hablar de Hume y Kant, es igual, comparten una característica que a mi juicio también comparten todos los libros de filosofía, que uno llega pues, a comprender, porque hay otros que ni comprendemos, ¿no? Lamentablemente, pero es normal, igual que con ciertos autores de literatura. Pues me brindaron, como he dicho, ayuda para hacer la vida más vivible, ¿no? En suma, un camino pues, feliz, dichoso, donde la desesperación, gracias a estos autores que te iluminan el camino, pues la desesperación, la angustia, se queda rinconada en un rincón gracias a la razón, a la luz del entendimiento, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué otro tipo de literatura, bueno, de literatura no, de libros, porque no es literatura, aspira a brindar ayuda para vivir la vida? ¿Qué otro tipo de libros quieren hacer eso? La religión, ¿no? Y más mundanamente, los libros de autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda, aunque ensucien, ¿no? Todo lo que he dicho hasta ahora, Platón, Hegel y de golpe digo autoayuda, pues los libros de autoayuda, pues, de alguna manera u otra, pues quieren hacer la vida más vivible, ¿no? Más feliz. Pues aquí tenemos, de algún modo, un libro de autoayuda. Esto es un libro de autoayuda. ¿Pero por qué digo que es un libro de autoayuda? Pues porque hace la vida más vivible. Es un libro de la verdadera autoayuda, en mayúsculas. No un libro de Daniel Goleman o uno de estos analfabetos, casi diría yo. Sino un libro de verdad que te ofrece una visión del mundo que no es ni más veraz ni más falsa que otras, pero que te ayuda a hacer el mundo un lugar que no es caótico. Porque el caos, lo desconocido nos asusta, sino un libro que te ofrece una visión del mundo que puedes adquirir o no, pero que en suma intenta ordenarlo. Y eso es ayuda para vivir esta vida a menudo caótica, ¿no? O sea, es un gran libro, es un libro de puta madre. Es verdad, ¿no? ¿Qué otros libros? ¿Qué otro conocimiento aspira a ofrecer respuestas? Pues la religión, ¿no? La religión en general, que son los primeros. Pero ¿qué diferencia hay entre la filosofía y la religión? Pues que la religión no admite crítica, ¿no? Y aquí diría yo que tal vez lo único bueno que Occidente ha traído al mundo es la autocrítica, ¿no? Lo que es el eurocentrismo que aún hoy día impera, bueno, quizá un poco desde Estados Unidos, pero lo que sí, al menos lo de que sí no me siento avergonzado es de la autocrítica, ¿no? De la filosofía. Y eso es lo que diferencia la religión de la filosofía. La filosofía se encarga de crecer a base de destruir con preguntas y con razones a los autores anteriores, ¿no? A la generación anterior. Y la religión no admite la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Está prohibida en la religión, ¿no? Y de hecho los primeros padres apostólicos, los albores del cristianismo, prohibieron, ¿eh? Hubo un señor que se llamaba Justiniano y prohibió la pregunta ¿por qué? Es elocuente, ¿no? Que un señor, pues en este caso era de la iglesia, prohibiera la pregunta ¿por qué? La filosofía, desde luego, no, sino que la inventó, la pregunta ¿por qué? Muy bien, este libro, vamos a aterrizar, es un enigma. No es un enigma, es muchos enigmas. Es un puzzle y tiene muchas piezas. Y además, como ha demostrado antes, ¿no? No sé cómo se llama usted. Carlos Vidal. Carlos, es un libro que se puede ensamblar, como cualquier puzzle, de muchas maneras. Es susceptible de ser ensamblado de diferentes maneras. Cada una de esas maneras está en función del lector. En cierto sentido es una propuesta de varios mundos en minúscula, que se reúnen en un cuerpo, en este objeto, libro. Pocas veces pasa esto. Los mundos que habitan este libro se manifiestan en distintos modos, de diversas maneras. Y, como todos conocemos, en este libro se junta la prosa, la poesía, el lenguaje poético y la filosofía. Y quizá otros que no he detectado. Es posible, incluso que haya algún tipo de enigma matemático que yo no he sabido de teatro.
es verdad, al final, al principio están los personajes, ¿no? Es inacabable de algún modo, ¿no? Bueno, advierto que exige lectores constructivos, activos, no es un libro de autoayuda de los de antes, es un libro activo, Y el libro se construirá en la cabeza de cada uno de nosotros, si lo leen. De alguna forma, perfectamente tú podrías haber incluido una guía de lectura, como Cortázar en Rayo Viejo, pero no has querido, ¿no? No has querido incluirlo y cada uno se inventa la guía o buenamente como puede la construye. Evidentemente es susceptible de ser leído de principio al final como cualquier otro libro, igual que Rayo Viejo puede ser leído de varias maneras. Como los libros de verdad, este libro se rige por varias reglas, ¿no? Yo diría que muchas de las novelas que valen la pena se rigen por unas reglas, y la tarea de leer la novela en cuestión, o este libro, es descubrir esas reglas, averiguar cómo funciona el libro. Pues en este libro, afortunadamente o desafortunadamente, están jugando varias reglas. El lector puede aspirar como mucho a averiguar, ¿no? A descifrar alguna de esas reglas. En eso consiste la tarea de leer este libro, en averiguar cómo funciona este libro. De alguna manera, pues es un buen ejercicio para hacer una tarde en familia, ¿no? Una familia filosófica es un libro activo, no es una lectura que te va a dejar abotargado. Voy a ceñirme, porque soy filósofo, a uno de los mundos que contiene este libro, ¿no? Que es la filosofía, además de la poesía, que hace como de asesor, en este caso, de ayudante de la visión filosófica que nos transmites. Yo me voy a referir más a la filosofía, ¿no? Aquí se narra, se expone la historia de una de las más famosas disciplinas de la filosofía, aunque quizá no con el nombre que Juan usa, pero que es el nombre riguroso, que es la ontología. La ontología no es tan famosa como la ética, o la metafísica, o la política, o inclusive la física, ¿no? Porque la física era la filosofía, o la lógica. Hay diferentes campos dentro de la filosofía, y la ontología precisamente no es la más famosa. ¿Qué es la ontología? Bueno, logos, onto, la ciencia, la disciplina que se ocupa del ser en cuanto ser, ¿no? Para los no iniciados, pues quizá puede asustarse, pero no es necesario asustarse, porque algo tan mundano y superficial, sin profundidad como es ir pedo, ir borracho, pues también se puede llamar melopea. Melopea es ir borracho, es decir, los nombres pueden asustar, pero detrás de esos nombres, a menudo hay cosas absolutamente normales, ¿no? Pues lo mismo pasa con la ontología. Llevamos 2500 años, al menos, de desarrollo consciente de la ontología, aunque no con ese nombre. Ese nombre lo acuñan en el siglo XVII, pero que se están ocupando los autores de la ontología, del qué es y el qué no es, llevamos muchísimo tiempo. Y mucho cuidado a la hora del ser, porque hoy día está muy en boga esto del ser, ¿no? Todo el mundo habla del ser, y lo más importante es que al hacerlo uno inspira, ¿no? Y hace como que el ser lo tenemos dentro, ¿no? Hace como un movimiento profundo de inspiración. Pues, bueno, no sé si pasa aquí, pero al menos en España lo del ser está muy en boga de mucha gente. Y aparte de la manera más malentendida que se pueda uno imaginar. Y no sé si esto es culpa de Milan Kundera. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que es el ser. Es absolutamente normal hoy asistir a mejurjes, o mejunjes, como diría yo, insoportables, de comodidad occidental con esoterismo oriental, ¿no? Estas mezclas New Age infumables. Por culpa de ellos, yo creo que tenemos una noción bastante confundida y equivocadamente trascendental de lo que es el ser. Vamos a dar un ejemplo que desmitifique por completo y, yo diría, salpique de barro estos autores de autoayuda light, El taco más grasoso y horroroso y apestoso es. Y cuando digo que es que pertenece al ser. O sea, los tacos pertenecen al ser. No esa profundidad en nuestro corazón o en lo profundo de nuestra alma es. No. El ser no late en nuestro interior. El ser nos rodea. Estamos rodeados de ser. La basura es.
La basura de hecho era un problema que tenía Platón, en intentar explicar la basura, cómo es posible que existiera la basura. Bueno, pues el mundo es más sucio de lo que nos pensábamos, ¿no? Y los filósofos también tienen que ocuparse de ese mundo sucio. El problema del ser lo tenemos, ¿cuándo? Pues al ponerle límites, cuando lo parcelamos. Y ahí es cuando los autores sí que empiezan a discutir y a desarrollar la historia de 2500 años de ser. ¿Quién empieza? Pues más o menos empezaría Parménides, ¿no? Con el desarrollo de la ontología. Es decir, Juan, eres un investigador del ser. Un arqueólogo del ser. Y en segunda instancia, pues eres un ontólogo porque has hecho una propuesta nueva del ser, ¿no? Entonces, en este libro, pues primero tenemos una historia del ser, bueno, de la disciplina del ser, o sea, la ontología a lo largo de 2500 años. Quizá te falta algún autor, evidentemente, no es el libro de 1100 páginas. Y después encontramos la propuesta filosófica genuina de Juan. En esta propuesta, evidentemente, juegan mucho tus orígenes, es decir, Chiapas. Y yo tengo la fortuna de decir que he estado en Chiapas y al menos desde mi visión pues, europea, lo primero que me sorprende es la naturaleza, la impresionante y desbordante y exuberante naturaleza. Esa naturaleza está en tu ontología. Ese general constante que lamentablemente no lo tenemos en las estepas áridas de la Castilla manchega. Aquí parece muy normal, pero aquí no está normal. Y se sorprende aquí, ¿no? No sé si estarás de acuerdo, pero voy a hablar de reminiscencias que me despertaron las lecturas varias de tu libro. Aquí damos una visión de la realidad que a mí me trajo, como ya te he dicho, a la mente Spinoza. No sé si conocen a Spinoza, pero nos ofrece un mundo infinito, Spinoza, en el siglo XVII, del cual apenas conocemos dos de sus modos, que conoceremos todos, porque es el alma o el cuerpo, la materia. Fuera de nuestra capacidad de aprehensión, de comprensión, el mundo se expande de forma infinita, es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos aspirar a conocer. Algunos ven en ello una magnífica fuente de ansiedad, ¿no? De preocupación. El mundo es muy grande y nosotros somos muy pequeños, no somos nada. Yo soy al contrario, me digo, pues al menos soy. El mundo es muy grande y yo al menos soy un poquito. Además, el guionista de la vida, en Spinoza, es un tipo incansable, el que escribe los guiones de la vida, porque ha escrito infinitos guiones en esta vida y puedes vivirlos. Es una visión muy optimista. Por lo que no hemos de tener miedo del momento, no sé si lo han experimentado, de acabar un gran libro. Cuando estás acabando un gran libro, sientes miedo al leer las últimas páginas, ¿no? Pues de algún modo, si creemos que la vida es cerrada, está escrita, pues podemos sentir lo mismo, ¿no? De que acabamos las posibilidades de la vida. En Spinoza al revés. El mundo se dispara en todas las direcciones y siempre hay más mundos que vivir. Y estoy diciendo que Spinoza me recordó a Juan, es decir, en Juan también hemos encontrado esas inabarcabilidad, esa inconmensurabilidad de la vida, ¿no? Del mundo en mayúsculas. Muy bien, otro autor, como te he dicho, que me recuerda leerte, pues es Nietzsche. Nietzsche es un autor que los postmodernos hoy sacan mucha colación y malentendido, de nuevo, pero me quedo con la idea de la fuerza de Nietzsche, que tiene bastante de Heráclito, ¿no? Esa generación constante que ligo con la sensación que me da a mí Chiapas, ¿no? De esa naturaleza incesante que no se cansa de vivir y crear vida y crear vida. Entonces encontramos un mundo infinito del cual nosotros apenas conocemos un pequeño porcentaje y que está regido por una fuerza incesante que no para de crear y crear y crear y crear y crear, generar y agotarse, como dices tú, ¿no? Bueno, por supuesto este libro es muchísimo más que esto, ¿eh? Lo dicho, es solo una observación, un comentario. Y aquellos que estén estudiando filosofía, que en realidad son aquellos que ya han estudiado filosofía, siempre tienen que estar estudiando filosofía, pues les puede ser muy útil, ¿eh? O sea, al leer este libro uno pone a prueba las hipótesis que se hace sobre los autores, sobre Hegel, sobre Kant, sobre Descartes, y ve si Juan opina lo mismo que uno mismo opina sobre Hegel y sobre Kant. Es una tarea genuina de hacer filosofía. La filosofía no es un compendio de ideas estáticas que uno suelta como un loro, cogito ergo sum, y ya está. No, la filosofía es una batería de ideas que uno
se apropia y las usa y las aplica a su mundo, aunque esté en Chalma. O sea, tú usas esas ideas en los sitios, no donde han nacido esas ideas, en la Italia o en Francia, sino donde tú vives. Y si no te funcionan esas ideas, las desechas. O las usas, y podríamos aquí hacer el esquema hegeliano, ¿no?, de la síntesis, para construir nuevas ideas que expliquen tu mundo. Esa es la filosofía. Y en el libro de Juan encontramos esa filosofía dinámica, que crea. Por último, esta vertiente, como he dicho, constructiva, está muy presente en el libro, y tenemos una nueva vertiente que ligaría con lo que yo considero genuino de Occidente, que es la crítica. Y la crítica en este libro, la autocrítica, pero no autocrítica de Juan en sí, sino de la sociedad, yo creo que la encuentro más en la parte prosa, ¿no? En la prosa. En la filosofía está más escondido, hay que ser más versado, pero en la parte más visual, porque es una prosa muy visual, para cualquier público, encontramos una crítica, yo diría, tanto del colonialismo como del imperialismo actual, ¿no? Y de nuevo es autoayuda, ¿no? Si tú percibes el mundo de esa forma, al leer un autor que comparte tu visión y la expresa de otra manera, es un consuelo. Para acabar, estamos ante un libro inteligentísimo, rarísimo, rarísimo, ¿eh? Es una rara avis en un autor tan joven, tan jovencísimo. Y que para colmo, lo que es dificilísimo, no peca de lo que normalmente pecan los jóvenes que osan escribir, poner una palabra detrás de otra en un libro, en una hoja en blanco. Es decir, la pedantería. Y normalmente que es opaca, que no transmite nada. Normalmente sucede eso, pues contigo, Juan, tienes esa virtud. No hay barroquismo, hay transparencia. Es decir, Juan, de verdad, has hecho un libro de puta madre, cojonudo. Te felicito.